Ya una vez que se ha planificado, ¿no? Ya vamos a finalmente a irnos a hacer la auditoría de campo, ¿no? Que es donde vamos a hacer el examen, donde vamos a verificar en qué medida se está cumpliendo, ¿no es cierto?, lo planificado con los hechos, ¿no? Ya en campo habrá una reunión de apertura. Esta reunión de apertura ya es pues con el equipo que va a ser auditado, ¿no? El área que va a ser auditado. El auditor, el equipo de auditores se presentará, le comunicará en qué va a consistir la auditoría, ¿no es cierto? Pedirá pues que todo su apoyo, toda su colaboración, ¿no? Pedirá que a un guía, ¿no?, del área para que los guíe, los lleve por el área, ¿no? Pedirá pues el apoyo de observadores, ¿no? Probablemente, ¿no? Porque entiendan que el auditor, nosotros como auditores no trabajamos ahí, por lo tanto no conocemos bien el área, ¿no es cierto? Nos pueden hacer ver solamente la cosa que está funcionando bonito, ¿no? ¿No es cierto? La parte que están cumpliendo, y la parte que no están cumpliendo no lo muestren. Entonces por eso se pide a observadores, ¿no?, entre los trabajadores, para que nos digan también qué áreas debemos visitar a efectos de verificar el cumplimiento, ¿no? Entonces ya en la auditoría de campo pues hay una recolección de información, verificación de la información, ¿no es cierto? Estamos llevando pues con nuestro checklist, ¿no es cierto? ¿Qué cosa vamos a ver? Acá dicen, debe haber esta medida de control, ¿no? Esta medida de control, ¿no es cierto?, ¿no? Que deben usar, por decirles, tapones de oído. Verificaremos si efectivamente los trabajadores cuentan o no cuentan con tapones de oído, ¿no? ¿No es cierto? Que se hace inspecciones quincenales, por decirte, para verificar el orden de limpieza. Pediremos a ver tu registro, ¿dónde está tu registro de inspecciones internas para verificar que se estén llevando a cabo el orden de limpieza, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? La verificación de lo planificado, tendremos nuestro IPER a la mano, ¿no es cierto?, el área donde estamos visitando a efectos de verificar que las medidas de control que se han recomendado en ese IPER se estén cumpliendo, ¿no? Porque si estas medidas de control solamente están escritas en un papel y no se están aplicando, pues no son medidas de control, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, en eso va a consistir nuestro trabajo, ¿no? Y la generación de hallazgos, ¿no es cierto? La generación de hallazgos va a ser lo que nosotros vamos encontrando, ¿no? Los incumplimientos que vamos encontrando, ¿no? Y producto de ese análisis, de esa visita, de esa inspección, de ese examen que estamos realizando, probablemente encontremos hasta fallas o fallos en el mismo sistema, ¿no? Que el sistema no es el adecuado, o de repente el que ha desarrollado el IPER ha hecho una recomendación que no es la apropiada, no es la adecuada, ¿no? Eso van a ser nuestros hallazgos, ¿no? Eso es nuestro trabajo, ¿no? ¿No es cierto? Por eso dije, cuanto más incumplimientos encontramos, eso son puntos para el auditor, no son puntos para nosotros como auditores, ¿no? Y finalmente haremos pues una preparación de conclusiones, ¿no? Donde se hará ver pues las no conformidades, los incumplimientos que vamos encontrando, ¿no? ¿No es cierto? Si hay una reunión de cierre donde se expondrá, ¿no es cierto?, se expondrá todo lo que hemos encontrado, ¿no es cierto?, los cumplimientos y no cumplimientos, ¿no? A efectos de que se tomen pues medidas correctivas para mejorar el plan, ¿no es cierto?, o a efectos de que llevar acciones, ¿no es cierto?, para que se cumplan algunas actividades que están descritas o planificadas y no se están llevando a cabo. Entonces, cuando nosotros hacemos una definición de los objetivos, ¿no es cierto?, de la auditoría, debemos definir qué cosa buscamos en la auditoría, cuál es el alcance y cuáles son los criterios, ¿no? Y esto está en la 19.011, ¿no? Nos dice que los objetivos de la auditoría deberían estar establecidos por el cliente, ¿no? El cliente que nos contrata como auditores, él nos debe indicar qué cosa quiere, qué cosa pretende, cuál es su objetivo, ¿no? Obviamente su objetivo del cliente va a ser, pues, que su plan esté funcionando, su plan se esté aplicando tal como, tal como está escrito, ¿no? ¿No es cierto? Y definir qué es lo que va a lograr con la auditoría, ¿no? Qué cosa quiere alcanzar con la auditoría, ¿no? Y esta es una relación ahí que se ha puesto, que podría incluso ser más grande, pero básicamente comprende lo siguiente, ¿no? Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión del auditado, ¿no? O parte de él con los criterios de auditoría, ¿no? Verificar que efectivamente para cierta área, qué cosa se ha planificado, qué cosa se ha dispuesto, qué estándares tiene, ¿no es cierto? Verificar esta conformidad o este cumplimiento, ¿no? Y si no está cumpliendo, hacer el análisis de que por qué no se está cumpliendo, ¿no? ¿Por qué estamos encontrando estos fallos, ¿no?
Efectos de que la alta dirección tome las decisiones adecuadas y corrija estas inconformidades o no conformidades, ¿no? La evaluación de la capacidad del sistema de gestión, ¿no? Para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales. Ojo, porque existen normas, no existen leyes. Está la 29783, su reglamento. Hay reglamentos sectoriales, ¿no? Hay reglamentos sectoriales. Entonces, nuestros planes de seguridad y salud en el trabajo tienen que estar alineados, ¿no? Tanto a los planes sectoriales, dependiendo de la actividad de nuestra empresa, así como a la ley 29783, ¿no? Porque tengan en cuenta que los incumplimientos a estas normas son infracciones, ¿no? Infracciones administrativas que probablemente podrían terminar en multas, ¿no? Por lo tanto, nosotros como auditores, si encontramos algunas no conformidades con los requisitos legales, debemos poner en conocimiento al cliente, ¿no? A efectos de que corrijan esas inconductas. La auditoría se busca, ¿no? Evaluar la eficacia del sistema de gestión para lograr los objetivos, ¿no? Nosotros, ¿se acuerdan que nos hemos propuesto una política? Tendremos objetivos ahí ya bien precisos, bien establecidos, bien definidos, para alcanzar esa gran política. Y veríamos, pues, si las actividades que nosotros estamos realizando efectivamente están alcanzando nuestros objetivos, ¿no? Entonces, por eso nos dice que verificar la evaluación de la eficacia del sistema, ¿no? En gestión, al sistema de gestión para lograr esos objetivos, ¿no? Y la identificación de áreas de mejora potencial del sistema de gestión, ¿no? Entonces, eso básicamente tiene la finalidad, pues, de las auditorías, de los exámenes, de la vigilancia, ¿no? Buscar encontrar áreas de mejora, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Que lo bueno que se está haciendo es factible de mejorarlo, ¿no? Y lo malo que se está haciendo hay que corregirlo, ¿no es cierto? Corregirlo para que se hagan bien las cosas, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, lo bueno hay que mejorarlo y lo malo hay que corregirlo, ¿no? Algunos ejemplos de alcances de la auditoría, ¿no? Nosotros queremos verificar los requisitos del sistema de las OSAS, por ejemplo, ¿no? OSAS 18.000, las OSAS 18.000 o la estructura de las OSAS 18.001 son bien similares a la estructura de la ley 29783, ¿no? Entonces, esos requisitos son bien similares, ¿no? Entonces, vamos a ver si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con esos requisitos de la 29783 o la 18.001, ¿no? Que es las OSAS. Verificar, pues, en el alcance de la auditoría, la totalidad del sistema. ¿Se acuerdan que les dije que cuando nosotros hacemos una auditoría podemos hacer a toda la empresa o solamente a una área, a un proceso? Eso se debe, cuando planificamos la auditoría, debemos poner el alcance, debe estar claramente, ¿no? Esa auditoría ha sido a toda la empresa o ha sido solamente a una parte de la empresa, ¿no? Eso debe estar definido en el alcance, ¿no? Un centro de trabajo fijo, ¿no? A veces muchas empresas tienen sucursales, ¿no? Entonces debemos definir ahí a qué sucursal se ha hecho la auditoría, ¿no? O a un proceso únicamente, ¿no? Una central, una obra, ¿no? Una línea de fabricación. O sea, todo eso tiene que ser bien establecido cuando nosotros desarrollamos nuestro plan de auditoría, ¿no? Si la auditoría va a alcanzar a toda la empresa, solamente va a ser a un proceso, a una sucursal, a una obra, o una línea de fabricación. Clarito tiene que estar ahí establecido esto en nuestro plan de auditoría. Antes de realizar la auditoría, ¿no es cierto?, se revisa la documentación del auditado. ¿Se acuerdan que les dije que para nosotros poder realizar una auditoría debe existir previamente, pues, el plan, ¿no? Sino que vamos a auditar, ¿no? Entonces se pedirá el plan, ¿no es cierto?, toda la documentación que comprende el plan, la cual va a ser objeto de revisión, de análisis, a efectos de que los auditores, el equipo auditor, se empape del plan, conozca el plan, en qué consiste el plan, cuál es la política que ha definido la empresa, cuál es el alcance, cuáles son las actividades, cuáles son los objetivos, ¿no? Entonces, una vez ya conociendo toda la documentación referida al sistema, recién se podrá ir a campo a realizar la verificación correspondiente, ¿no? La revisión de esta documentación, ¿qué cosa comprende, no? El tamaño, naturaleza y complejidad, ahí vas a conocer, ¿no? El tamaño de la empresa, ¿no? Te vas a dar cuenta, vas a descubrir ante qué te estás enfrentando, ¿no? La complejidad de la organización, ¿no? Solamente tiene una sola sede, varias sedes, ¿no es cierto? La empresa realiza trabajos de alto riesgo, no los realiza trabajos de alto riesgo, ¿no es cierto? A través del análisis, de la revisión de los documentos, uno va a tomar conocimiento de ello, ¿no? Los requisitos legales específicos del sector, ¿no es cierto? Entonces ahí en esos documentos va a estar establecido pues, cuáles son,
a qué sector pertenece la empresa y podrás observar cuáles son los requisitos legales que está obligados a cumplir, ¿no es cierto? En este documento también ya la alta dirección de la empresa habrá definido cuáles son los objetivos y el alcance de la auditoría, ¿no? Ya lo hemos mencionado hace un momento. El alcance de la auditoría puede estar reflejado si lo vas a hacer una auditoría íntegra, todo el proceso, toda la empresa, solamente una parte, un área, una sucursal, ¿no es cierto? Ahí va a estar definido, ¿no? Si, obviamente se verificará si la documentación es inadecuada, ¿no es cierto? Se informa al auditado, ¿no? Si los auditados, la parte que va a ser auditada, tienen conocimiento que ya muy pronto se va a realizar una auditoría, ¿no? Entonces, a través de este análisis documentario, se va a decidir si se continúa o se suspende la auditoría hasta que se resuelvan pues, problemas de documentación, ¿no? Una vez que todos los documentos estén completos, ¿no es cierto? Que tenga su plan, sus programas de capacitaciones, de inspecciones, tenga su IPER, ¿no es cierto? En su IPER estén anexas las medidas de control, estén documentos de capacitaciones, no sé, toda la documentación que comprende parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo deben entregar íntegramente los auditores antes de que hagan el trabajo de campo, ¿no? Y si algo está incompleto, pues no se va a poder llevar adelante a cabo la auditoría, ¿no? Hay que esperar hasta que se subsanen los temas de documentación. Una vez que ¿no es cierto?, se va a iniciar o se ha llevado a cabo ya la auditoría, ¿no? ¿No es cierto? Habrá pues una preparación, un informe, ¿no? Producto de el entregable, el producto entregable de los auditores va a ser un informe, ¿no? Deben prepararlo, ¿no es cierto? Prepararlo, debe aprobar, revisar antes de entregar el producto al cliente, ¿no? A la alta dirección, tendrán que revisarlo, el líder de los auditores tendrá que revisarlo, ¿no? Si cumple de acuerdo si este informe está de acuerdo a lo diseñado, a los formatos que han establecido, ¿no es cierto? Están bien claramente definidos cuáles son los incumplimientos, las no conformidades, así también como los cumplimientos, porque no solamente vas a decir pues lo negativo, ¿no? También tienes que decir lo bueno que está haciendo la empresa, ¿no? Y finalmente, cuando ya está aprobado la evacuación del informe, pues se distribuirá, será una entrega al cliente, y el cliente pues hará una entrega también a los auditados, ¿no? Para que vean sus virtudes y defectos, ¿no? Finalmente, al término de la auditoría, los auditores pues no pueden llevarse los documentos, ¿no? Porque son documentos internos propios de una empresa, ¿no es cierto? Son documentos internos propios de una empresa que no pueden ser compartidos pues, con otras entidades, ¿no? Toda la documentación que hayan sido objetos de levantamiento de información deben quedarse pues, con el cliente, ¿no? Como resultado de la auditoría, y al encontrar pues estos incumplimientos o no conformidades... Te cuento que la delicia de maracuyá salió rico, pero no salió delicioso, por así decirlo. Los equipos o el equipo... Y bueno, yo ahorita estoy en clases, bañé a Pato, porque estaba todo cuchi. Bueno, igual como que le lavé solo las patas, porque como yo lo había bañado, me da pena bañarlo. El equipo de... Sí, igual, tipo, lo bañé, pero... El equipo de auditores recomendará algún tipo de actividades para corregir esos incumplimientos que se hayan encontrado producto del examen realizado, ¿no? Y obviamente no solamente pues debe quedar en recomendaciones, ¿no? Para corregir estos incumplimientos, sino también debe poner algunas fechas a efectos de que en cierto tiempo se corrijan esos incumplimientos, ¿no? Porque de seguir ese comportamiento probablemente podrían llevar pues ellos a que en algún momento llegue a inspeccionar la zona FIL, ¿no es cierto? Y encuentre pues te pida, ¿no? A ver, ¿has realizado una auditoría? Sí, a ver, muéstrame el resultado, tu informe de auditoría, ¿no? El inspector agarra, lee, verifica y encuentra pues que el auditor ha encontrado unas no conformidades, unos incumplimientos. El inspector va a verificar que si esos incumplimientos los has corregido o no, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia de una auditoría, ¿no? La auditoría va a concluir en el informe y en recomendaciones, ¿no? La inspección no va a concluir pues en recomendaciones.
el inspector, ante los incumplimientos, lo que va a hacer es que va a sancionar, ¿no? Por eso nosotros los inspectores, cuando pedimos una auditoría, pues le están entregando un rico pollo a la brasa para que se lo coma, ¿no? Porque en esas auditorías pues están especificadas los incumplimientos que han encontrado, ¿no? Entonces el inspector lo único que va a ir es a verificar si ese incumplimiento sigue igual o ya se corrigió, ¿no? Si no se ha corregido, sigue igualito, eso va a ser objeto de sanción, ¿no? ¿Me han entendido esa parte o hay alguna pregunta? Ya, sigamos entonces. Entonces, los resultados de las investigaciones de accidentes, ¿no? Y de las auditorías, ¿no es cierto? Una investigación de accidentes es un examen que estamos haciendo, o sea, por algo falló, por algo pasó un accidente, ¿no? Falló el sistema, ¿en qué falló, no? Entonces, vamos a hacer un análisis, ¿no? Para identificar las causas del accidente, ¿no? Y resultados de estas auditorías deben ser comunicados al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? No solamente el comité debe ser comunicado a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales, ¿no? A efectos de que ellos tengan conocimiento por qué está fallando el sistema, ¿no? En qué está fallando el sistema, ¿no? Y a su vez, las recomendaciones que están ahí, ¿no? Las recomendaciones para que se tienen que llevar a cabo, ¿no es cierto? A efectos de corregir esos incumplimientos y la organización se pueda alinear pues con lo planificado, se pueda alinear con los requisitos legales, ¿no? Entonces, es muy importante que el resultado de la auditoría no solamente llegue a la alta gerencia, a la alta dirección, sino también tiene que bajar al llano, comunicarse al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales, porque tengan en cuenta que al principio les dije, ¿no? Que el objetivo de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales, ¿no? Y para conseguir esa cultura había tres actores, ¿no? El empleador, el Estado, ¿no? En su rol de fiscalización y control, y la participación de los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, los trabajadores, pues, están en el derecho de conocer el resultado de estas auditorías a efectos de verificar, pues, quién está incumpliendo, ¿no? En qué parte se está incumpliendo con lo planificado. Entonces, hasta aquí hemos hecho una explicación, ¿no? En lo que consiste una auditoría de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Antes de ver el casito práctico, ¿no es cierto? Quisiera ver si hay algunas preguntas, ¿no? ¿Ha quedado claro alguna duda? ¿Ha quedado claro la idea de en qué consiste auditoría, inspección? ¿O todavía no? Quisiera que me digan, ¿no? Si no les ha quedado claro, a efecto de aclararles, ¿no? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? A ver, por favor. A ver, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Inge, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En el caso del reglamento interno del RIS, ¿Ya? es un documento que también exige la ley tenerlo. Claro. ¿Es en función del número de trabajadores o es que toda empresa debe tener su reglamento interno? No. Es obligatorio, ¿no? La norma, la 29783 y su reglamento lo dice de que toda empresa que cuente con 20 o más trabajadores debe desarrollar, ¿no? Desarrollar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es obligatorio para las empresas que tienen 20 o más trabajadores. La que tiene menos de 20 no está obligada, ¿no? Pero si quiero lo puedo hacer, pues, ¿no? Si quiero lo puedo hacer, lo puedo desarrollar. ¿Me entiendes? Ah, claro, Pero, esa era mi duda porque claro. en algún Si no, diplomado que hice me dijeron, ¿no? Que mayor a 20 era igual que en un comité, ¿no? Cuando tienen mayor a 20 trabajadores ya debes tener un comité de seguridad. claro, Entonces es el mismo caso para el reglamento. claro, pero escúchame, ahí sí hay una precisión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te dice la norma, no? Si tienes 20 o más trabajadores, estás obligado a conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede si tengo menos de 20? ¿No Un es cierto? supervisor. Un supervisor, ¿me entiendes? Entonces, Claro. las dos cosas están establecidas en la norma.
¿no es cierto? Están claritas. Más 20 o más, comité. Menos de 20, supervisor. Pero en el caso de reglamento me dice 20 o más, obligatorio reglamento. Pero menos de 20, ¿me dice algo? No precisa. No precisa. Que tampoco me prohíbe a que yo tenga reglamento. Ok. Ok. ¿No es cierto? Entonces yo tranquilamente puedo hacer mi reglamento, ¿no? Por seguridad, mejorar mis estándares, puedo hacer mi reglamento, porque no estoy prohibido. No me lo está prohibiendo la norma, ¿no? Que es distinto al otro caso del comité y supervisor, ¿no es cierto? Ahí sí es claro, ¿no? Si yo tengo menos de 20, tengo que tener supervisor, ¿no? ¿Me entiendes? Exacto. Claro. Ajá. Y en el caso de usted habló de tipo de auditorías, también nos pide un registro de inspecciones internas. Entonces, vendría a ser la auditoría de primera parte. ¿Podría ser Exactamente. considerada? Exactamente. Lo que pasa es que este concepto de auditoría de primera parte, segunda parte y tercera parte, este concepto está en las directrices de la ISO 19011. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces, esas son normas o estándares facultativos, ¿no es cierto? O sea, nadie me obliga a mí que yo tenga, pues, un ISO 45001, por decirte, ¿no? No es obligatorio. Claro, claro. Pero sí es obligatorio que yo debo cumplir con la 29783, sí es obligatorio que yo debo cumplir con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo sectorial, ¿no? Dependiendo de repente la actividad de mi empresa es construcción pues tiene su reglamento propio, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo. Si estoy en actividad de un gobierno local, o sea, las municipalidades tienen su reglamento propio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, en estos reglamentos y en la ley no te habla pues de auditoría de primera parte, segunda parte, tercera parte, ¿no? Te habla de auditoría interna, ¿no? ¿No es cierto? Inspección interna, ¿no es cierto? Inspección interna, ¿no es cierto? Que sería el equivalente pues a una auditoría de primera parte, ¿no? Ok, Inge, muchas gracias. Así es. ¿Alguien más, alguna pregunta que tiene por ahí? ¿Les ha quedado claro, ¿no? El tema de la diferencia que existe entre auditoría y lo que es una inspección, ¿no es cierto? Eso quisiera que lo tengan bien clarito, ¿no? No sé si les ha quedado claro esa parte. Al parecer sí. Ya, sigamos entonces. Entonces, cuando nosotros realizamos una auditoría, debemos establecer criterios, ¿no es cierto? Criterios, ¿no? ¿Qué cosas se debe cumplir? Yo debo verificar que ese criterio se debe estar cumpliendo, ¿no? Eso va a salir pues, producto del análisis de los documentos, de lo planificado, ¿no? Porque si no hay plan, no vamos a poder auditar nada, ¿no? Entonces, como hemos hecho un análisis previo de los documentos, ¿no? Hemos definido pues nuestros criterios que vamos a hacer, que vamos a evaluar, ¿no? Entonces, vamos a hacer la verificación del cumplimiento de lo planificado, ¿no? Bajo el ámbito de la ley 29783, ¿no? Que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Su modificatoria y obviamente su reglamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sistema de gestión, ¿qué nos exige, no? ¿Qué nos exige como punto de partida, no? Que la empresa o la entidad debe haber definido una política, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo. Entonces nosotros haremos como primer criterio, preguntaremos, ¿no? ¿Cuenta con una política en materia de seguridad y salud en el trabajo? ¿No es cierto? Es una pregunta obligatoria, de cajón que tiene que ir, ¿no? Y efectivamente veremos que en el plan sí está, ¿no? Incluso estará, ¿no es cierto? Está en el plan, en los documentos que nos han proporcionado, sí está, pondremos sí cuenta, ¿no? O si no está, no encontramos, es un documento incompleto, ¿no? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que les dije, si encontramos documentación incompleta, se paraliza el proceso de auditoría hasta que completen la documentación esté completo, ¿no? Finalmente, si cuenta, pondremos que sí cuenta. La otra pregunta, expresa el compromiso en cuanto a prevención de daños a la salud, cumplimiento legal, consulta y participación de los trabajadores y mejora continua, ¿no es cierto? Pues en la ley, si nosotros leemos la 29783 y su reglamento,
nos dice que las empresas deben desarrollar una política, ¿no?, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y esa política mínimamente debe contemplar ciertos requisitos, ¿no? Ciertos requisitos, ¿no? Como brindar o proporcionar seguridad a los trabajadores, no sé, algo así dice, ¿no? Que debe cumplir con los requisitos legales, que deben participar los trabajadores en el desarrollo de la política, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, al leer la política, verificar que ese contenido esté, ¿no?, en la política. Obviamente si lo cumple pondremos sí, y si no lo cumple pondremos no, ¿no es cierto? Si es no, pues es nuestra observación, nuestro trabajo, ¿no? Estamos siendo bien observadores, ¿no? La política debe ser distribuida, ¿no?, y conocida por los trabajadores. Entonces preguntaremos si se encuentra exhibida, y aparte tiene que estar publicada, ¿no?, en un lugar visible, ¿no?, y está difundida a los trabajadores. Esto, la difusión, veremos de cómo le han hecho llegar al trabajador, cómo le han puesto en conocimiento al trabajador de esta política, ¿no? A través de correo electrónico, a través le han entregado físicamente, nos mostrarán pues su cargo de entrega, ¿no? Eso verificaremos, ¿no? Eso va a ser producto de la verificación si se encuentra o no se encuentra difundida ante el personal, ¿no? ¿Qué alcances, no? ¿Qué alcances tiene el sistema, no? El sistema abarca toda la actividad que desarrolla los trabajadores dentro y fuera de las instalaciones. Ya tiene el sistema, pues abarca a toda la empresa, ¿no? No solamente es a una parte, cuando hablamos de sistema. Entonces verificaremos si el sistema está cubriendo todas las actividades, todas las sucursales, todos los horarios de trabajo de la empresa, ¿no? Si han realizado o no un diagnóstico de línea base, ¿no es cierto? Entonces, si dicen sí he desarrollado, muéstrame, ¿no es cierto?, ese resultado o el informe del diagnóstico de línea base. Tendrán que mostrarte, ¿no? En el sistema verificaremos si está o no está desarrollado la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Si cuenta con un procedimiento y metodología para desarrollar el IPER. Entonces, no basta con hacer el IPER nada más, ¿no? No basta con el hacer el IPER. Hay que hacer un procedimiento, ¿no? De qué manera, qué metodología vamos a emplear para hacer la evaluación de los riesgos, ¿no? Entonces, eso debe estar plasmado en un procedimiento, ¿no? Entonces verificaremos que efectivamente cuenta con IPER, si cuenta. ¿Hay un procedimiento para desarrollar el IPER? Si cuenta, pondremos sí. Y si no cuenta, ¿no?, pondremos no. ¿No es cierto? La otra pregunta obligatoria, ¿no?, es si tiene desarrollado los IPER para todas las áreas, ¿no?, y puestos de trabajo en toda la organización. O solamente el IPER comprende a una parte, ¿no? Entonces es otra pregunta obligatoria. Y así nosotros vamos a estar estableciendo, ¿no?, estos son los criterios con los cuales vamos llevando a cabo nuestra auditoría, ¿no? Esta no es una lista limitativa, o sea, ¿no?, ustedes pueden poner más preguntas, ¿no es cierto?, más preguntas, o pueden cambiarlas algunas, ¿no es cierto?, pero esta es una lista referencial que contempla prácticamente casi todo el sistema, ¿no? Pero deben entender que todas las empresas no son iguales, hay distintas, ¿no? Distintas actividades, distintas empresas, de distinta envergadura, ¿no es cierto? Entonces, esta lista puede ser más extensa inclusive, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes una lista de criterios con los cuales se va a llevar a cabo, ¿no?, una auditoría de campo. Por ejemplo, ¿no?, vamos a ver, nos dice, ¿no?, dicen en la pregunta 10, por ejemplo, dice, ¿no?, tiene publicados los mapas de riesgo para todas las áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, además de desarrollar el IPER, ¿no es cierto?, la norma obliga de que se debe desarrollar mapas de riesgo, ¿no?, por áreas. Y no solamente quieren desarrollarlo, sino también se debe publicar el mapa de riesgo, ¿no? Debe estar publicado el mapa de riesgos. Entonces, eso es lo que vamos a preguntar, ¿no?, si están publicados o no el mapa de riesgo, ¿no? Dependiendo de lo que encontremos, pondremos sí o no, ¿no? Otra pregunta, ¿se vienen tratando los riesgos con la implementación de las medidas de control sugeridas en el IPER, ¿no? Esta es la parte, la pregunta 11 es bien importante, ¿no? Porque ¿qué sucede? Cuando yo desarrollo mi matriz de identificación de peligros, ¿no es cierto?, ¿no?, defino el peligro, el riesgo, la consecuencia, hago la valoración del riesgo y finalmente adopto las medidas de control, ¿no es cierto? ¿Cuál es uno de los documentos más importantes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? El IPER, ¿no es cierto? Pues algunos lo llaman que es el corazón del sistema.
pero también el hiper tiene pues su parte más importante. Yo lo llamo que es la carne del hiper, ¿no? La carne del hiper, o el corazón del hiper, por último, ¿no? Que son las medidas de control. Pero las medidas de control no solamente pues deben estar ahí establecidas, escritas en mi matriz hiper, ¿no? No, lo más importante de las medidas de control es que éstas se implementen, ¿no? Ahí recién se van a volver medidas de control, cuando estas medidas se implementen, ¿no? Capacitación en procedimiento escrito de alto riesgo, por decirte, ¿no? Está escrito, pero yo no capacito al trabajador en procedimientos de alto riesgo. ¿Será una medida de control? No va a ser, ¿no? Porque solamente está escrito nada más en la matriz. ¿Cuándo se va a volver una medida de control? Cuando esa recomendación se implemente, ¿no? Porque es la única manera que se va a controlar o se va a mitigar el riesgo, ¿no? Porque si no, está escrito nada más, es un trabajo monográfico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que verificar, la pregunta es, ¿no? La pregunta es, ¿se viene tratando los riesgos con la implementación, ¿no? Se está hablando de que tienes que verificar que efectivamente las medidas de control que se han sugerido en el IPER se estén aplicando, ¿no? Y ustedes, bueno, la respuesta dice ahí sí, ¿no? Pero van a encontrar en su auditoría, ¿no es cierto? O en su inspección interna, que prácticamente eso, creo que exagerando, si lo cumplen en un 50% es mucho, ¿no? Hay tantas medidas de control que la verdad que escriben los especialistas, ¿no es cierto? Que escriben los prevencionistas, pero que no se cumplen, ¿no? La pregunta 12, ¿no? Dice, ¿se han definido objetivos y metas del sistema de gestión? Porque son obligatorios, ¿no? La ley te obliga a que definas objetivos concretos, ¿no? Concretos y verificables, te dice incluso la norma, ¿no? Objetivos concretos y verificables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, tiene que estar ahí definidos tus objetivos, ¿no? En la pregunta 13, dice, los objetivos y metas del sistema se encuentran publicados en lugar visible. Hay que verificar eso, ¿no? Los trabajadores tienen que saber cuáles son los objetivos, así como la política, tienen que saber qué objetivos queremos alcanzar, ¿no? Para asegurar un ambiente seguro y saludable, ¿no? Entonces, los objetivos cuentan con un programa anual. Obviamente, ¿cómo voy a llegar a cumplir ese programa, o ese objetivo, esa meta? A través de un programa de actividades, ¿no? Entonces, verificaremos si ese programa se está cumpliendo o no. Y así hay una serie de criterios, ¿no? Con los cuales nosotros vamos a evaluar, ¿no es cierto?, el sistema de gestión y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces verán ahí una lista de preguntas, ¿no? De repente ustedes dentro de su auditoría consideren que deben ir otras preguntas, o en esta lista hay preguntas innecesarias, ustedes la cambian, ¿no? Como son, para el ejemplo, para esta clase se ha establecido esta lista y les sirva a ustedes como de manera referencial, ¿no? De referencial, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta 14 dice, ¿no? La 14 dice, ¿no? Se ha nombrado a un representante por el empleador para el desarrollo, aplicación y seguimiento de los resultados del sistema de gestión, ¿no? Eso, por ejemplo, en la norma no lo dice, ¿no? Que debe haber un representante del empleador, ¿no? ¿No es cierto? Entonces es una pregunta que se ha puesto, ¿no? Suelta como para mejorar, digamos, el criterio, ¿no? La pregunta 15, no cuenta con un comité paritario, ¿no? Para empresas con 20 o más trabajadores, ¿no es cierto? Y ya, pues si no tiene 20 o más trabajadores, la respuesta será no, pero eso no significa una inconformidad, por ejemplo, ¿no? Porque no está obligado a tener comité si la empresa tiene menos de 20, ¿no? Entonces la pregunta ahí en ese caso se podrá cambiar, pues si tomamos conocimiento que la empresa no tiene 20 trabajadores, la pregunta será pues si la empresa cuenta o no con un supervisor de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Y así vamos armando nosotros nuestras preguntas, ¿no? La 17 justamente me habla de eso, ¿no? Me habla del supervisor, ¿no? Y así vamos nosotros preguntando, ¿no? Haciendo preguntas respecto al cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Veremos nosotros, ¿no? En temas de competencia e información, preguntaremos pues si cuenta con un programa de capacitaciones y verificaremos pues si este programa de capacitaciones contemplan 4 capacitaciones como mínimo al año, ¿no es cierto? No solo eso, ¿no? Nosotros tenemos que verificar que ese programa de capacitaciones se estén cumpliendo, ¿no? Se estén cumpliendo este programa de capacitaciones. Porque yo en mi plan no puedo poner simplemente aquí están mis 4 capacitaciones y ya con eso cumplí. Vas a cumplir cuando efectivamente realices las 4 capacitaciones, ¿no?
Y así, ¿no? Seguimos realizando una serie de preguntas para verificar el cumplimiento del plan, ¿no? Entonces, todo va a depender de ustedes, de que esta lista sea más extensa o sea más corta, ¿no? No sé si tienen alguna duda hasta aquí, ¿no? Entonces, este listado, como digo, comprende los criterios que ustedes van a estar evaluando, ¿no? Pero esto lo van a obtener ustedes luego de analizar los documentos, ¿no? Luego de haber analizado el plan, ¿no? Del plan de seguridad y salud en el trabajo que ustedes examinen antes de realizar la auditoría, van a salir estas preguntas, ¿no? Y así seguimos, ¿no? Hay una lista de preguntas ahí, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, te habla también, pues, sí, de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Pues acá dice la pregunta 60, ¿no? Respecto a los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Se realizan exámenes médicos ocupacionales, ¿no es cierto? Entonces ahí veremos, pues, adicionales, o dice, o adicionales son, pues, los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, ¿no? Ustedes saben que las actividades de alto riesgo que están en ese decreto supremo, en el anexo 5 del decreto supremo 009 del 2007, ¿no es cierto? Esas actividades están obligadas a realizar el examen médico de entrada, mientras que las actividades que no están comprendidas ahí no están obligadas a realizar el examen médico de entrada, ¿no? Entonces eso tenemos, por ejemplo, tenerlo claro eso, ¿no es cierto? Tenerlo claro, ¿no? Pero sí, las empresas, todas las empresas, ya sea que estén en este listado o no lo estén, sí están obligados a realizar exámenes médicos periódicos, ¿no? Entonces, mucho va, por eso, analizando la norma legal, ¿no? En qué sector está ubicado, ¿no es cierto?, la empresa que va a ser objeto de auditoría, ¿no? Es una empresa de construcción, es una empresa pesquera, es una empresa minera, es un gobierno local, ¿no es cierto?, es una empresa de hidrocarburos, es una empresa que se dedica al transporte de materiales peligrosos. ¿Qué más? ¿Qué otra actividad tiene su actividad propia, ¿no? Aparte de los gobiernos locales, hidrocarburos, minería, construcción, pesquería, transporte de materiales peligrosos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ubicar nosotros en qué sector está ubicada nuestra empresa y ubicar su reglamento de seguridad y salud en el trabajo específico, ¿no? Entonces ahí nos dice, vamos a determinar si nuestra empresa está o no está dentro de ese listado de actividades de alto riesgo, ¿no? Y ahí lo dice, estos reglamentos lo dicen claramente que los exámenes médicos ocupacionales de entrada se realizan obligatoriamente para aquellas empresas, ¿no? Y de las que no están en este listado, pues los exámenes son periódicos cada 2 años. Y así sigamos viendo, ¿no? Vamos preguntando, así, ¿no? Preguntamos sobre las auditorías, ¿no? Si anteriormente se han llevado a cabo auditorías, existe un procedimiento para las auditorías, ¿no es cierto? Si se han llevado auditorías anteriormente, verificaremos, pues pediremos el informe de auditoría, ¿no? Para ver cuáles han sido las recomendaciones que han hecho los auditores de una auditoría anterior y verificar, pues, si efectivamente esas recomendaciones se han llevado a cabo, se han implementado. De repente solamente han quedado en recomendaciones y nunca se han implementado, ¿no? Se verificará si cuentan o no cuentan con registros de accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Si cuentan con ese registro, verificaremos si este registro, pues, cuenta con un informe de las investigaciones y las medidas correctivas adoptadas en cada caso, ¿no? ¿Y para qué se realizan medidas correctivas en el caso de un accidente de trabajo? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir cuál es la finalidad de realizar medidas correctivas cuando ha ocurrido un accidente de trabajo? ¿Alguien me dice? Para encontrar la causa raíz y evitar su recurrencia. Exacto, ¿no? ¿No es cierto? Esa es la finalidad, ¿no? De que en el informe esté detallado cuáles son las causas que han conllevado a que este accidente se produzca, ¿no? ¿No es cierto? Pero no solamente encontrar las causas, sino adoptar medidas correctivas, ¿no? Adoptar medidas correctivas para evitar que en el futuro
vuelva a ocurrir un accidente como el que ha acontecido, ¿no? También veremos, ¿no es cierto?, si cuenta la empresa con registros de incidentes e incidentes peligrosos, ¿no es cierto? ¿Por qué creen, no?, que debe existir este registro, ¿no?, de investigación de los incidentes peligrosos. Estamos aprendiendo aquí, pregunten nomás, ¿no?, con confianza. ¿Por qué creen que debe existir este registro de investigación de incidentes? En realidad es un solo formato, ¿no? El formato es el mismo, de accidentes e incidentes es un solo formato, ¿no? Y la norma dice que obligatoriamente, ya sea en un accidente de trabajo o en un incidente peligroso, yo debo llevar a cabo una investigación. Entonces ya me ha respondido Abel por qué es obligatorio, ¿no?, hacer una investigación y adoptar medidas correctivas en el caso de un accidente. En el caso de un incidente, ¿se deben o no se deben adoptar medidas correctivas? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué dices, Abel? Si se equivoca, no importa. Estamos aquí, estamos aprendiendo. ¿Mm? A ver. Ya, yo les voy a explicar, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede, no? Lo que hoy día, lo que ayer, lo que antes de ayer ha sido un incidente peligroso, más tarde o mañana puede ser un accidente de trabajo. La diferencia entre incidente y accidente es un pelo de distancia, de diferencia. Por ejemplo, ¿no?, estamos trabajando haciendo una edificación. Entonces, una edificación pues tiene tragaluces, tiene la caja de ascensores, ¿no es cierto?, tiene gradas, escaleras, ¿no? Y digamos que alguien del segundo o tercer piso, por descuido, ¿no?, o no se han adoptado las medidas preventivas apropiadas, hace caer un ladrillo, un objeto, una herramienta, qué sé yo, justo al filo de esa caja, ¿no?, digamos, ese tragaluz, está parado pues un trabajador o un grupo de trabajadores, cae ese objeto contundente, ¿no?, pero no le cayó a nadie, pues, no le cayó a nadie, cayó ahí pues a medio metro, a 1 metro, pero cayó ahí, ¿no? Casi cae, ¿no? Casi alcanza a un trabajador. Casi, ¿no? Por eso se llama cuasi accidente. El incidente peligroso es un cuasi accidente, ¿no? Por esta vez no le cayó, no le alcanzó, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si uno de esos trabajadores que estaban en el primer piso estaba pues justo ahí donde cayó ese objeto? ¿No es cierto? Justo estaba parado ahí. Y cae y lo sale lastimando. Y es un accidente de trabajo. Ese hecho no es el mismo, ¿no es cierto? Esa caída del objeto no es el mismo, ¿no es cierto? El evento es el mismo. La única diferencia es que cuando ha sido incidente, el trabajador estaba medio metro adentro. En el momento que ha sido accidente, el trabajador estaba parado en donde ha caído el objeto. Por lo tanto, el hecho es el mismo. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, lo que hoy día, ayer, antes de ayer ha sido incidente, más tarde o mañana puede ser un accidente de trabajo. Por eso es importante que los incidentes peligrosos se investiguen, tal como se hace con un accidente de trabajo. Se investiguen y se adoptan medidas correctivas, ¿no?, a efectos de que no sucedan esos incidentes peligrosos, porque lo que hoy día fue incidente, mañana puede ser un accidente de trabajo. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Quedó clarito? Porque es importante hacer una investigación del incidente, ¿no? Entonces eso deben tener en cuenta, o sea, no pasar por alto, ¿no? Pasó un incidente, bueno, pues no lastimó a nadie, ¿no? No lastimó a nadie, entonces es un ladrillo roto más, ¿no?, del trabajo. No es así, ¿no? Hay que tomarle la debida importancia, tal como si hubiese sido un accidente de trabajo. Por eso la norma te obliga, ¿no es cierto?, ante la ocurrencia de un incidente peligroso, debes desarrollar tu investigación, debes adoptar medidas correctivas. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ha quedado claro, no? Y así, nosotros seguimos haciendo nuestro listado de criterios para realizar o llevar a cabo una auditoría, ¿no? Y como les digo, esta es una lista referencial, ¿no es cierto? Ustedes pueden mejorarlo, adicionarlo a más preguntas, o preguntas que están de más, también cambiarlas y quitarlas, ¿no? No sé si tienen más preguntas. Como les digo, en esto consiste todo el proceso de la auditoría, ¿no es cierto? Las auditorías son obligatorias realizarlas, ¿no?, como les hemos dicho, ¿no?
aquellas actividades que son de alto riesgo, cada 2 años están obligados a realizar su auditoría. Las empresas o actividades que no están en ese listado, cada 3 años, pero también hay que tener en cuenta el reglamento sectorial, ¿no? Hay algunos reglamentos sectoriales que exigen que las auditorías sean anuales, ¿no? Entonces hay que leer, ¿no? Y empaparse de ubicarnos primeramente en qué tipo de empresa estamos y si esa actividad de la empresa tiene su reglamento propio, ¿no? Su reglamento propio de seguridad y salud en el trabajo. Y verificaremos ahí si nos habla que las auditorías deben realizarse en cierto tiempo específico, ¿no? Si no lo dice, pues es cada 2 años o cada 3 años, ¿no? Ya saben que las auditorías, pues hay auditorías internas, auditorías externas. En el caso de seguridad y salud en el trabajo, la norma lo dice que son inspecciones internas, ¿no? Que se trata de inspecciones internas. Y las auditorías, pues, son llevadas a cabo por auditores que están registrados y acreditados en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Las auditorías concluyen en un informe, ¿no? Donde se plasmará, pues, todas las observaciones que haya encontrado el auditor, el equipo auditor, ¿no? Las cosas que la empresa están cumpliendo, ¿no? Con lo planificado, y también plasmará las no conformidades que van encontrando, ¿no? Con respecto a estas no conformidades, se plantearán, pues, recomendaciones, ¿no? Y ciertas actividades para corregir estos incumplimientos, ¿no? Y obviamente también se definirá un plazo, ¿no? Se establecerá un plazo en esta recomendación a efectos de que en cierto tiempo se corrijan estos incumplimientos, ¿no? Entonces, el entregable, el producto de la auditoría es un informe, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con una inspección, no? ¿No es cierto? Porque hay inspección, así como la norma dice, estamos obligados a hacer auditorías en seguridad y salud en el trabajo. También ustedes saben y es conocido que nos realizan inspecciones, ¿no? Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Y la primera pregunta es, ¿quién se encarga de hacer estas inspecciones, no? A ver, ¿quién dice? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se encarga de hacer estas inspecciones? A ver, esto lo tienen que tener claro ustedes, ¿no? Entonces, hemos visto en el objetivo de la ley, cuando les dije al principio, ¿no? Que el objetivo de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales, y participan, pues, tres grandes actores, ¿no? El empleador, los trabajadores y el Estado, ¿no? El Estado en su rol de fiscalización y control, ¿no? Pero el Estado, ¿a través de quién participa, no? A través de la SUNAFIL. Por lo tanto, quien se va a encargar de realizar una inspección en temas de seguridad y salud en el trabajo es un inspector de SUNAFIL, ¿no? Ahora, a diferencia de las auditorías, ¿no? Que las auditorías, los programas, ¿no? La empresa o el dueño o la alta gerencia, la alta dirección, programa su auditoría, convoca al auditor, planifica, ¿no? A diferencia, la inspección no es así, ¿no? La inspección de pronto se aparece el auditor, ¿no? Ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, ¿no? Porque el inspector puede aparecer en cualquier momento del día, en cualquier hora del día, cualquier día de la semana, ¿no es cierto? No importa que sea feriado, domingo, ¿no? En cualquier día aparece el inspector, se presenta, ¿no? Y la empresa que está siendo objeto de inspección está en la obligación de atenderlo al inspector, ¿no? Tiene que abrirle la puerta, no es que no está el gerente, no puedes ingresar, no. Está en la obligación de abrirle la puerta, ¿no? Y el inspector también, pues, te va a hacer un examen, ¿no? Del cumplimiento de la ley, ¿no? Te pedirá tu plan, tu hiper, igualito que la auditoría, ¿no? El inspector tiene menos tiempo, ¿no? Porque como la auditoría es planificada, pues se planifica, ¿no? Se arma todo un programa de trabajo, pero la inspección es violenta, ¿no? El inspector en ese momento va a tratar de recoger toda la documentación que él considera necesaria, ¿no? Y va a hacer su verificación también, ¿no? Entonces, el producto o el resultado de una inspección, ¿no es cierto? Si es que el inspector encuentra y verifica que todo está marchando en orden, el resultado, pues, será un informe, tal cual como puede ser un informe de auditoría, ¿no? Pero ¿qué sucede si el inspector encuentra incumplimientos?
¿no? Encuentran no conformidades, ¿no? Entonces, ahí va a terminar pues en una sanción, ¿no? Ahí va a terminar en una sanción, ¿no? Entonces, el resultado de una auditoría siempre va a ser un informe, ¿no? Un informe y recomendaciones. Pero el resultado de una inspección puede concluir en un acta de infracción por los incumplimientos encontrados, ¿no? ¿No es cierto? El auditor, por los incumplimientos, va a dar recomendaciones, ¿no? ¿No es cierto? El trabajador estaba usando zapatos de seguridad, pero de repente la norma, tu plan decía zapatos de seguridad dieléctrico, ¿no es cierto? Y su recomendación del auditor será pues que se recomienden, que se dote de zapatos de seguridad dieléctricos a los trabajadores, ¿no? Esa será su recomendación. Y se otorga pues un plazo de 15 días para que cumplan con esta recomendación, ¿no? Pero el inspector no va a hacer eso, pues, ¿no? El inspector, al encontrar este incumplimiento te va a sancionar, ¿no? Por no haber dotado de equipos de protección apropiados a los trabajadores. ¿Me entienden? Esa es la diferencia entre una auditoría y una inspección, ¿no? Entonces, la finalidad de las auditorías es eso, ¿no? Evitar, ¿no es cierto?, o cumplir, verificar el cumplimiento de la norma, ¿no?, de la norma y de lo planificado, a efectos de que ante una eventual fiscalización o inspección no seas objeto de una sanción, ¿no? Es como que te prepares, ¿no? Te prepares para una inspección. ¿Estamos? ¿Ha quedado claro todo esto? ¿O hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Perfecto. Entonces, en una inspección, el inspector de SUNAFIL también te puede pedir, ¿no?, el informe de la auditoría. Ahí le vas a facilitar las cosas, ¿no? Te va a pedir el informe de la auditoría y va a verificar pues, cuáles son los incumplimientos que ha encontrado el auditor. El inspector va a ir de frente a eso, ¿no? De frente a verificar si esas recomendaciones que ha dado el auditor se han cumplido o no. Y si no se han cumplido, pues sanción, sanción y sanción, ¿no? Por eso es importante que los resultados, las recomendaciones que da el auditor se cumplan en el plazo que se está estableciendo en el informe de auditoría, ¿no? A efectos de que cuando venga un inspector y te pide el informe, va a verificar que efectivamente las recomendaciones se han llevado a cabo. ¿Perfecto? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿quién dijo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro? Sí, a ver, ¿ha quedado claro? Catalina, Shirley. Bien. Entonces ha quedado claro todo, ¿no es cierto? No hay preguntas. Ahí se les está alcanzando un listado de criterios para que ustedes en una eventual auditoría realicen su auditoría en función a estos criterios. O si hay preguntas que estén faltando, ustedes los agregan. Hay preguntas que estén sobrando, ustedes los saquen. Eso va a ser de acuerdo a la empresa, a la envergadura de la empresa que ustedes van a auditar, ¿no? Entonces, por mi parte, agradecerles por su tiempo y atención. Espero que el aporte de esta clase les ayude a ustedes en su labor de prevencionistas, ¿no es cierto? Y cualquier pregunta o consulta que pudieran hacerlo, me lo hacen llegar nomás a través del promotor del curso. No hay, por mi parte no hay problema en hacerles llegar algún tipo de recomendación que pudiera, por la experiencia que tengo, por los trabajos que realizo como inspector de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, la finalidad del conocimiento es compartirlo, ¿no? El conocimiento no es para una persona, no es compartirlo a efectos de que también, ¿no?, alinearnos con este objetivo que busca la ley, ¿no?, que es promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Ya, por mi parte, muchas gracias a ustedes, a cuidarse bastante y que tengan un buen fin de semana, ¿no? Hasta la próxima. Muchas gracias.